Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este episodio vamos a continuar aprendiendo de cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos ama, nos enseña y tiene un propósito y un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Iniciemos con la lectura de Lucas capítulo 20, versículo 27. Y la palabra de Dios dice así. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Nuevamente estamos aprendiendo de cómo lo mencionaba el pastor, ¿no? En el episodio del día de ayer, siempre este hábito que tienen los escribas, los fariseos, de estarle atacando, de estarle señalando, prácticamente buscando de qué pie cojea o incluso intentar buscar una falla de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Él es muy hábil y que luego también como que se las voltea, ¿no? Ellos preguntándole, y llega un punto en el que dice, a ver, espérense, a ver, ahora ustedes respóndenme. Y de nuestro Señor Jesucristo podemos aprender muchas cosas, entre ellas esa habilidad que Él tiene para llevar a cabo y enfrentar ciertas diferencias, ciertos conflictos. Pidámosle al Señor que nos dé esa habilidad para que cuando nosotros seamos provocados, para que cuando nosotros seamos tentados, seamos así como incitados a ver qué dice, a ver cómo se comporta, que tengamos esa sabiduría de Dios para actuar de una manera sabia, haciendo lo que es correcto, lo que es debido y lo que Dios quiere que representemos, ¿no? En este episodio se nos habla acerca de es uno de los pasajes que tienen cierta conexión. Esta historia está igual replicada con Mateo y con Marcos, pero me gustaría leerles aquí una especie de notas. Tenemos esta promesa de fe de que realmente nuestra vida no acaba aquí. De que nosotros nos despidamos de alguien no significa que la historia acaba, sino que se nos está prometiendo una vida eterna,
Una vida eterna donde la historia continúa, donde nosotros podemos seguir adorando, alabando al Señor, reconociéndole. Y debemos de cambiar ese chip de las preguntas que nosotros tenemos. Porque hay cosas que como humanos no entendemos y como capacidad humana pues no vamos a entender e incluso que no estamos listos para procesar. Y aquí luego vemos a estos personajes que cuestionan a Jesús, como luego, ¿no? Dicen, oye, ¿y qué esposa voy a tener? A ver, ¿con quién voy a estar allá en el cielo? Prácticamente nuestro Señor Jesucristo les dice, oigan, ¿en qué se están fijando? ¿En los placeres de la tierra o en una vida más allá? En una promesa de estar con nuestro Dios mismo, casi cara a cara. Y es ese pensamiento que nosotros debemos de tener y esa sabiduría para nosotros igual plantearnos dudas. Porque en ocasiones puede ser que estemos leyendo la Biblia y pensando, ay, ¿y cómo pasará? ¿Y cómo será allá? ¿Y qué va a pasar con estos hábitos, con esas costumbres, con lo que hago aquí y todo? Y nos estamos enfocando en como una vida exactamente igual a la que tenemos aquí, pero ya, ¿no? Sin dolor, sin tener que pagar la renta, sin tener que trabajar. Y pidámosle a Dios que nos ayude a que nuestras dudas que tengamos, que sean dudas genuinas y útiles para nuestro andar cristiano. No andar viendo, ay, ¿y de qué color va a ser la ropa allá en el cielo? ¿Y si va a haber ropa de cristal? ¿O va a ser de oro? ¿O va a ser de algún metal precioso? ¿O va a ser transparente? ¿O va a ser dura? ¿O va a ser pesada? ¿O va a ser suavecita? Y como que al final perdemos mucho tiempo en cosas que no nos suman algún conocimiento, como dices, no edifican, no nos dan algún provecho y simplemente nos encerramos en, ay, no sé. Y la palabra de Dios no dice explícitamente eso y nos desanimamos. No, sino al contrario, animémonos por lo que ya nos está diciendo la palabra de Dios, por el mensaje que tiene para con nosotros y por las promesas que ya están. Y lo demás, pues también dejémoslo como un regalo sorpresa y decir ahora así como, Dios, sorpréndeme y que sea algo que disfrutemos allá. Bueno, vamos a continuar con la lectura del Génesis, capítulo 37. Sí, yo creo que como familia nosotros siempre los que tienen más de un hermano, más de 2 hermanos, siempre alguien se siente el consentido y alguien se siente como que no es el consentido, es la oveja negra, ¿no? Y vamos a ver aquí en este pasaje, José es vendido por sus hermanos. Y bueno, empezamos la lectura, dice el versículo 1 del capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron, la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo: ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y continuará. Y continuará, ¿cierto? Pues, como les decía al inicio, a veces se levantan ciertos desacuerdos, ciertas envidias cuando hay más de un hijo, ¿no? Porque pues alguno se siente consentido, alguno se siente rechazado. Sin embargo, lo interesante que puedo yo notar aquí en este versículo, en este capítulo, pues sí, efectivamente, el padre Jacob quería demasiado a este hijo, porque era de esa mujer que él amaba. Sin embargo, él, pues, quizás tomó el error en distinguirlo, ¿no? Porque, pues, sus demás hermanos no tuvieron ese privilegio. Le prepara esa túnica. Según algunas definiciones o algunos comentarios más bien que podemos ver, aquí dice túnica de colores. Podría haber sido una túnica con rayas, con franjas de colores y de hecho larga, parecida a la túnica, no sé,
de algunos reyes. Entonces, pues era algo tan llamativo por los colores, por la forma, era algo tan así especial, sin embargo, pues más lo denotaba especial entre sus hermanos. En aquellos tiempos, cuando hacían esto de, pues, el pecado, el error que cometieron sus hermanos, está catalogado como que algo así como un secuestro, como que los secuestraron y tenía gran delito, gran problema que podía ocasionar ellos. Sin embargo, pues podemos notar ahí lo interesante que a pesar de que querían encubrir la maldad que quisieron hacer, a la vez lo vendemos, hacemos esto, como que ellos mismos se contradecían, pero a la vez sabían que era su hermano, tuvieron cierto temor, cierta preocupación, pero ellos querían deshacerse de él, separarlo de ellos porque decían, ay, este soñador. Por eso muchas veces se le toma así como que el título José el Soñador, porque con sus sueños, con sus visiones, ¿no? Con la manera en la cual él se expresó. Sin embargo, podemos ver que más adelante en otros capítulos que vamos a estar leyendo, vamos a ver de qué manera sí efectivamente se manifestó Dios en la vida de él. Sí soñaba, sí había una interpretación, o sea, sí tenía un propósito Dios en revelarle algo a José. Pero pues él actuó de una manera que pues en cierta manera era víctima la gran protección de su padre. Y podemos también ver que de los lugares que narra ahí de Dotán, había un promedio de 24 kilómetros al norte. Entonces, pues no estaba tan cerca, ¿no? Y también podemos ver que, pues, significativo, ¿no? La cantidad por la cual vendieron a su hermano y cómo lastimaron el corazón de su padre al decirle, mira, esta es la túnica, reconócela, ve si es realmente la túnica de tu hijo. Sí, era la túnica de su hermano. Y como la ensuciaron de sangre y pues al enseñarle la túnica al padre y él ver esa túnica sangrada, pues lo único que pensó fue, mi hijo está muerto, está destrozado por los animales. Y le dolió en su corazón, sufrió y vaya que sí vivió el luto de su hijo por mucho tiempo y podemos entender el propósito que tenía Dios aún en este pasaje. Y lo vamos a comprender más con los siguientes pasajes que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, nuevamente hacemos ese énfasis en que pidámosle a Dios esa ayuda y esa sabiduría cuando cometamos un error, porque si bien somos humanos, estamos aprendiendo en diversas áreas y no estamos exentos de ya no pecar nunca más. Pero cuando pequemos hay que actuar sabiamente y luego correr al Señor y decirle, Dios, ayúdame, restáurame, perdóname, límpiame. ¿Por qué? Porque vemos aquí otra actitud que ya habíamos comentado, ¿no? Primero, envidias que tienen con José. Luego, fingen matarlo. Luego, lo venden. Entonces ya son actitudes que lleva una actitud a hacerle una maldad, a hacerle otra cosa, llegar con su padre, mentir, engañar. Y entonces ya no solo es que me cae mal por cómo habla, por cómo es, sino ahora hago esto, continúo con lo otro, y si me preguntan, miento. Pidámosle a Dios que nos ayude a que podamos ser esas personas esforzadas y valientes que puedan enfrentar y recorrer a la ayuda de Dios para ser limpiados de nuestros pecados. Podemos ver aquí a Jacob que fue engañado por sus mismos hijos, ¿no? Y cómo enfrentó las consecuencias de vivir con ese dolor siempre de su hijo muerto, ¿no? Para él. Sentido. Su hijo, pues sí, consentido, donde iba a venir la línea prácticamente de la promesa que Dios, o más bien llegó esa promesa que Dios, tenía para, desde Abraham, Isaac y Jacob.